Roberto Gómez Bolaños fue una figura central de la televisión latinoamericana, pero a lo largo de su carrera tuvo diversos conflictos con miembros de sus elencos que terminaron en varias acciones judiciales. Aquí te contaremos los más resonantes, porque la vecindad, al final, era un infierno puertas adentro. Rubén Aguirre. Durante los años 70, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado se convirtieron en fenómenos televisivos sin precedentes en América Latina. Sin embargo, tras bambalinas, no todo era armonía entre los miembros del elenco. Uno de los casos más significativos, aunque menos mediáticos que otros, fue el de Rubén Aguirre, conocido por interpretar al querido profesor Girafales, quien sostuvo tensiones salariales con Roberto Gómez Bolaños, creador, escritor y protagonista de los programas. Su experiencia y cercanía con Chespirito lo convirtieron en una figura importante dentro del elenco, lo que le otorgaba cierta confianza para expresar sus opiniones respecto a las condiciones laborales. A pesar del éxito masivo de los programas, Aguirre, como varios de sus compañeros, comenzó a notar una desproporción entre el impacto comercial del programa y las condiciones económicas de los actores. Los actores, a pesar de la popularidad internacional del programa, recibían sueldos modestos, que no se ajustaban al crecimiento exponencial de la franquicia. Aguirre, en particular, empezó a cuestionar por qué no se les daba una participación justa en las ganancias derivadas de las retransmisiones, productos licenciados y giras internacionales. Aunque nunca rompió su relación con Gómez Bolaños, como lo hicieron otros miembros del elenco, Aguirre fue directo al expresar su malestar. Esto causó momentos de fricción con Chespirito, quien tenía una estructura laboral rígida y defendía la propiedad absoluta de los personajes y del contenido. Aguirre relató años después que muchas veces tuvo que ceder y continuar trabajando porque el proyecto era demasiado grande como para abandonarlo, pero que no siempre estuvo de acuerdo con las decisiones del creador. A pesar de las diferencias, Rubén Aguirre mantuvo su papel como el profesor Girafales hasta la última etapa del programa y siguió participando en proyectos relacionados con Chespirito, como las giras teatrales. Sin embargo, en entrevistas y en su autobiografía, Después de Usted, dejó claro que existía una falta de reconocimiento económico y contractual hacia el elenco en general. Carlos Villagrán. Interpretó a Kiko desde los inicios del programa en 1971, convirtiéndose rápidamente en uno de los personajes favoritos del público. Con su distintiva forma de hablar, su exagerado llanto y sus mofletes inflados, Villagrán logró imprimirle una personalidad única al personaje, lo cual le llevó a sentir que él había creado a Kiko, o al menos que había contribuido sustancialmente a su desarrollo. El conflicto surgió cuando Villagrán comenzó a reclamar una mayor participación en las decisiones creativas y, sobre todo, una parte de los derechos del personaje. Según él, Kiko existía en el guión, pero la forma de hablar, los gestos, la actitud y varios aspectos esenciales del personaje fueron construidos e improvisados por él mismo. Esto chocaba con la postura de Gómez Bolaños, quien sostenía que todos los personajes eran de su autoría exclusiva y que, por contrato, los actores solo tenían derecho a interpretarlos bajo su dirección. Las tensiones aumentaron a medida que el programa crecía en popularidad y éxito comercial. Villagrán empezó a recibir propuestas para realizar presentaciones independientes, lo que despertó las alarmas de Chespirito, quien consideraba esto una violación a sus derechos de autor. La cuestión se agravó por rumores de que Villagrán tuvo una relación amorosa con Florinda Mesa antes de que ésta formalizara su vínculo con Gómez Bolaños. Aunque nunca fue confirmado oficialmente, varios actores como Rubén Aguirre insinuaron que ese triángulo fue una herida difícil de cerrar entre ambos hombres. Las diferencias llegaron a un punto irreconciliable en 1978, cuando Villagrán decidió abandonar el elenco de forma definitiva. Después de su salida, Villagrán intentó continuar con el personaje bajo distintos nombres como Kiko,
en varios países de América Latina. Esto derivó en conflictos legales, ya que Gómez Bolaños buscó impedirle utilizar el personaje en otros contextos. En algunos países, Villagrán logró registrar legalmente el nombre, pero con la letra Q, mientras que en otros fue restringido. Ramón Valdés. En 1979, el Chavo del Ocho sufrió una de sus pérdidas más sensibles con la salida del entrañable actor que interpretaba a Don Ramón. Su partida del programa estuvo marcada por una combinación de factores, entre ellos su cercana relación con Carlos Villagrán, desacuerdos con la producción y un creciente malestar con las condiciones laborales que ofrecía Roberto Gómez Bolaños. Ramón Valdés era, además de actor, un hombre de principios y lealtades fuertes. Mantuvo una estrecha amistad con Carlos Villagrán dentro y fuera del set. Cuando Villagrán tuvo su conflicto con Chespirito por los derechos del personaje de Kiko y decidió abandonar el programa en 1978, Valdés no tardó en mostrar su solidaridad personal y profesional, lo cual generó incomodidad en el ambiente de trabajo. Aunque nunca hizo declaraciones públicas tajantes contra Gómez Bolaños, se sabe que Valdés no estaba de acuerdo con la forma en que se manejaban los contratos ni con el trato que recibían algunos compañeros del elenco. Él, al igual que otros actores, notaba que el éxito del programa no se reflejaba de manera justa en sus salarios o beneficios. Las diferencias con la producción eran especialmente notables respecto a la falta de participación en las regalías y el control absoluto que Chespirito tenía sobre los personajes y sus derechos. Además, algunos testimonios de personas cercanas indican que Valdés se sentía incómodo con el rumbo que estaba tomando el programa, que comenzaba a repetirse y a perder parte de la frescura original. Esta acumulación de factores lo llevó a tomar la decisión de irse en 1979, un año después de la salida de Villagrán. Su partida fue un golpe duro para la serie. Don Ramón era uno de los personajes más queridos y una pieza clave en la dinámica del elenco. Aunque Valdés volvió brevemente a trabajar con Gómez Bolaños en los años 80, nunca recuperó un rol estable en el programa. Más tarde, Ramón Valdés volvería a actuar junto a Villagrán en proyectos independientes como ¡Ah, qué Kiko!, lo que confirmó su ruptura profesional con Chespirito. María Antonieta de las Nieves. Nuevamente, el eje de la disputa fue la propiedad legal del personaje, un conflicto que se extendió desde la década de 1990 y se intensificó durante los años 2000, afectando profundamente la relación entre ambos. A diferencia de otros personajes de la serie, la Chilindrina fue registrada legalmente por la propia actriz en varios países, argumentando que ella había contribuido significativamente a su construcción y que Gómez Bolaños nunca había formalizado la propiedad del personaje ante las autoridades de propiedad intelectual. El conflicto tomó fuerza cuando Chespirito, con el respaldo de Televisa, intentó impedir que María Antonieta continuara utilizando a la Chilindrina en espectáculos independientes, circos y programas de televisión. En respuesta, la actriz llevó el caso a tribunales en distintos países de América Latina. En un fallo histórico, ganó los derechos exclusivos del personaje en países como Perú, Bolivia y Estados Unidos, lo que le permitió seguir presentándose como la Chilindrina sin infringir la ley. Esta disputa legal generó un quiebre definitivo entre María Antonieta y Roberto Gómez Bolaños, con reproches públicos de ambas partes. Uno de los golpes más visibles fue su exclusión del proyecto El Chavo Animado, en el cual no se incluyó al personaje de la Chilindrina, precisamente por la disputa legal en curso. A pesar del distanciamiento, en años posteriores, especialmente tras la pérdida de Gómez Bolaños en 2014, María Antonieta expresó palabras de respeto y gratitud hacia él, aunque sin dejar de señalar la falta de reconocimiento que sintió como actriz y creadora. Florinda Mesa. La actriz que interpretó a Doña Florinda y otros personajes en el universo de Chespirito fue una figura fundamental tanto frente como detrás de cámaras. Sin embargo,
Durante las décadas de 1990 y 2000, su presencia dentro del entorno creativo generó fuertes tensiones con varios miembros del elenco, quienes la acusaban de ejercer una influencia excesiva sobre Roberto Gómez Bolaños, especialmente en decisiones de reparto, guión y producción. A lo largo de los años, la relación sentimental entre Florinda Meza y Chespirito hizo que su papel fuera más allá de actriz. Se convirtió en colaboradora cercana, productora asociada y figura clave en la toma de decisiones. Esa cercanía generó resentimientos, ya que algunos compañeros sentían que sus opiniones eran ignoradas o desestimadas, mientras Meza tenía voz directa en temas creativos y organizativos. Uno de los principales focos de conflicto fue con la Chilindrina, con quien la relación siempre fue tensa. María Antonieta ha declarado en múltiples entrevistas que Florinda influyó para excluirla de varios proyectos, incluyendo El Chavo Animado, y que incluso intervino en la cancelación de contratos o giras donde participaban otros actores sin su aprobación. La tensión entre ambas fue notoria en medios, donde intercambiaron declaraciones indirectas a lo largo de los años. Asimismo, Carlos Villagrán y Rubén Aguirre también manifestaron molestias por el protagonismo de Meza en la producción. Aguirre, en su autobiografía Después de usted, señaló que Florinda tenía un poder desmedido y que a veces parecía que las decisiones no pasaban solo por Gómez Bolaños, sino por ella. Algunos ex compañeros la consideraban una figura controladora, que protegía los intereses de Chespirito, pero sin contemplar el trabajo y legado de los demás actores. Estas tensiones se intensificaron en los años 2000, cuando se relanzaron productos derivados como giras teatrales y la serie animada. Muchos actores originales fueron excluidos y el reparto fue reducido a un núcleo cercano, a Gómez Bolaños y Meza.